Búsqueda de inversores y de ratificar este camino de búsqueda de que se consolide el proceso económico, o sea, que se entienda, se conozca, y también mostrar qué posibilidades tiene Argentina, adicionalmente a lo que ya está garantizado en términos generales que pueda avanzar en los próximos años. Yo decía, bueno, ¿qué posibilidades hay de duplicar las exportaciones fuera del aire? Me dijiste, no, Gustavo, triplicar el saldo favorable, las exportaciones, en lo que es el sector minero. Contanos un poco cómo está el escenario para estos años, ¿no? Y ahí, mientras tanto, vamos viendo imágenes. Buenísimo. Bueno, primero empecemos por el dato 2025. Sí. Argentina exportó en números redondos en minería por 6.000 millones de dólares, bien, donde los principales productos son el oro y la plata, que se llevan el 80%, siendo el oro el principal producto. Inmediatamente después viene el litio, que representa aproximadamente un 17-18%, y después vienen los minerales industriales, que participan mucho menos de la exportación porque están mucho más destinados al consumo interno. Eso es el dato de la realidad, año 2025. ¿Qué esperamos para los próximos años? Que se instale la minería del cobre en Argentina. Bien. Y eso puede significar, en un término de acá a 6-7 años, si todo se encamina como esperamos que se encamine, que entren en construcción al menos 6 proyectos, no van a entrar todos juntos, y eso en términos generales, para dar una idea muy concreta, representarían, cuando todos estuvieran a su capacidad normal de producción, como mínimo unos 12 o 13.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Lo que significa, en términos porcentuales, triplicar las exportaciones actuales. Bien, buen dato. Bien, ahora comencemos un tema que vos mencionaste en otro programa que te invitamos, que había un triángulo constituido por Chile, Bolivia y la República Argentina, ¿no? Sí. Litio y cobre, ¿correcto? En ese triángulo tenés litio. Litio. En ese triángulo es litio. Bien, litio. Y de pronto uno dice, ¿qué pasa con Argentina? Y entramos con un tema que pareciera álgido, que es el tema de la ley de glaciares. Habías hablado en otro programa de la ley de glaciares, los periglaciares y demás. Entonces uno dice, bueno, para analogía, uno mira a Chile, que tiene una balanza altamente favorable, lo mismo Bolivia. Bueno, ¿cuál es la asignatura pendiente de Argentina? Y la asignatura pendiente pasa porque haya una reforma en la ley de glaciares que algunos consideran que tiene un impacto, o sea, muy grande, como se midió esa zona de protección del periglaciar, que en otros países no existe. ¿Es así? ¿No es así? Sí, es tal cual. El primer gran tema es que Argentina tiene una ley de protección de glaciares. En realidad es el único país occidental que la tiene. Y el sector minero está de acuerdo en el concepto general de la ley de la protección de glaciares y el ambiente periglacial, que cumpla una función hídrica estratégica, y está claro que no se va a poder realizar ninguna actividad económica en lugares donde se pueda afectar esa contribución hídrica estratégica relevante, o como querramos llamarla. Con lo cual, lo que se está buscando no es cambiar el objeto de la ley. El objeto de la ley tiene que permanecer como está. Lo que se está buscando es que dentro del contenido de la ley hay un montón de cuestiones que generan incertidumbre y que además se protegen áreas que no tienen ninguna necesidad de protección. Dicho de otra manera, nosotros estamos totalmente de acuerdo de que hay que proteger a los glaciares, el ambiente periglacial que cumpla esa función hídrica relevante o estratégica, como la querramos definir y como está definida en la ley, pero por otro lado también sabemos que hay una posibilidad enorme de poder desarrollar proyectos conocidos desde hace muchísimo tiempo, que están listos para ir adelante, pero por las inconsistencias de la ley, nadie va a enterrar plata en Argentina si no está seguro. Queda claro. Tiene que quedar claro a dónde se puede hacer minería o a cualquier actividad industrial y dónde no se puede hacer. ¿Es un periglaciar esta foto? Eso puede llegar a serlo y esto puede llegar a tener o no. La cuestión es que acá hay que tener estudios concretos para saber si debajo de eso hay
alguna vertiente, algo por el estilo, que cumpla una función hídrica. O si eventualmente no hay nada, o si eventualmente hay una masa de agua que no crece, no decrece, que no tiene ninguna conexión con nada y que entonces, en definitiva, puede ser un lugar donde tranquilamente se puede extraer todo el material que está en superficie. Eventualmente, si hay agua que no cumple esa función hídrica relevante, quitarla del lugar y acceder a cuerpos mineralizados. Entonces, es una cuestión, primero, de entender que... ¿por qué? Porque nosotros le hablamos a la gente que tiene sus temores genuinos. ¿Y quiénes son los que tienen temores genuinos? Que no tienen ningún interés en particular para que la minería se desarrolle o no se desarrolle. Claro. A quien le explicamos, mira, acá puede ser, a partir de estudios y todo lo que haya que hacer, el impacto ambiental y demás, que determinemos que este puede ser un activo protegido o no. Si es un activo que no necesita ser protegido y debajo de eso hay mineralización, no hay ningún sentido para que no accedamos a ese mineral. Bien, contarle a la gente, obviamente no al que viene del sector minero, glaciar y periglaciar. ¿Qué significa periglaciar? Periglaciar es el ambiente cercano a los glaciares, que en muchos casos no tiene, digamos, cuando vos identificás un glaciar, Sí, identificás una zona blanca cubierta, una masa de hielo, que en una parte del año puede ser que pierda la cantidad y demás, pero es un glaciar en muchos casos. Periglaciar es el ambiente conexo, que muchas veces no tiene esa formación blanca, pero que puede llegar a tener aguas subterráneas, o puede ser, o no tenerlas, están cercanas, están próximas. Y bueno, va a haber lugares en ese ambiente periglacial donde se cumple esta cuestión de función hídrica relevante, con lo cual no vas a poder desarrollar ninguna actividad, pero hay otras áreas periglaciales donde esa función hídrica relevante o estratégica no existe, y vuelvo al ejemplo anterior. Entonces, lo importante acá es que de alguna manera todos estemos contestes en que se va a poder hacer minería donde realmente se pueda hacer minería. Y no buscar, de decir, hacerlo en cualquier lugar. Bien. Y para eso, lo que de alguna manera busca las aclaraciones de la ley es definiciones mayores y también tener en cuenta los estudios necesarios que se tienen que hacer, que se complementan con los estudios que realiza el IANIGLIA, por ejemplo, que es el Instituto de Glaciología, que ha determinado un inventario, pero ese inventario tiene que ser acompañado adicionalmente por trabajos en campo. Y bueno, y la cuestión es que se llegue a acuerdos de dónde se puede hacer minería y dónde no se puede hacer minería. Bien, recojo el guante. En una entrevista que te hicieron, vos, con respecto a los recursos hídricos, mencionas, bueno, si la minería utiliza el 1% del agua, y el sector agropecuario utiliza, creo, no sé el número del recurso hídrico, 90%, no sé qué porcentaje, que obviamente tiene un factor exponencial, de pronto, ¿por qué se castiga tanto a la minería en la utilización del agua? Porque lamentablemente hay dos temas fundamentales acá. Uno es una cuestión ideológica, sí, donde prima la cuestión, lamentablemente, de que se está en contra del desarrollo y la posibilidad de crecimiento de personas que pueden llegar a tener en la minería una mejora total en la calidad de vida. Claro. Porque va a tener una actividad que trabaja totalmente en blanco. Argentina no tiene minería informal, no tiene prácticamente. Alguien me puede decir, bueno, pero el 0,75% de la minería en Argentina es informal. Puede ser. Pero nosotros competimos contra países como Perú, como Colombia, como Ecuador, como México y demás, donde la minería es 40, 50 o 60% informal. Entonces, lo que se está buscando acá y con los jugadores que están es que se perpetúe esta formalidad de la minería, se complemente, se incremente y que un montón de familias puedan acceder a trabajos bien pagos, con buena cobertura social, con posibilidades fuertes de capacitación, con posibilidades de desarrollo para sus hijos, que muchas veces
están imposibilitados porque no tienen cuestiones económicas para que se puedan resolver. Entonces, lo que creemos nosotros es, cuando hay un tema ideológico, y la verdad que hay que ponerlo sobre la mesa, porque cuando hay temas ideológicos hay un contrasentido. Porque mucha gente que por ideología está en contra de la minería se nutre todos los días de productos de la minería. Empezando por el celular, su teléfono, por su celular. auto o por la lámpara de su casa. Y después hay gente con intereses económicos financiados por el exterior también, Sí. para que determinados países no avancen, no crezcan. ¿Y por qué están tan cerca? Justo, disculpame que te interrumpí ahí, pero tan cerca. O sea, Chile, me refiero a la zona, ¿no? Chile y República Argentina, en un país dice, no, la minería es un monto importante de la balanza comercial, y en el otro, que sería la República Argentina, se demonizó las actividades desarrolladas por la minería, y bueno, esa asimetría que uno ve en un país que lo reconoce y otro que está luchando para ser reconocido. Bueno, la verdad que la respuesta es bastante simple, pero tiene varios aspectos. A ver. Primer gran tema. En Chile, la minería fuertemente se instaló a partir de los años 80, aunque ya venía con una minería importante, con algunos proyectos que tienen más de 100 años extrayéndose mineral. Y los nombro, Chuquicamata y El Teniente, que tienen casi 120 años algunos de ellos de explotación. ¿Qué es lo que existe en Chile? Un estudio ambiental muy riguroso para poder desarrollar la minería. Y funciona. Hay lugares donde en Chile no se hace minería. No se puede hacer porque no se aprueba el estudio de impacto ambiental. Pero donde se puede hacer minería, se hace. Se hace. Y se hace de manera responsable y con la tecnología existente en el momento y con todos los cuidados ambientales que tenemos en la actualidad. Y también se hizo minería cuando no existía eso, con lo cual son países que tienen pasivos ambientales que nosotros no tenemos. Pero de alguna manera, para responder a tu pregunta, en Chile decidieron, señores, vamos a ser rigurosos en el análisis dónde se puede o no se puede. No tienen ley de protección de glaciares, pero tienen un análisis muy fuerte de estudio de impacto ambiental sí, para definir dónde y dónde no se puede hacer minería. Bien, cuando vos mencionaste esos proyectos, si trazamos un paralelismo, ¿cerca de qué provincias estarían en la República Argentina? En San Juan, en Mendoza, en La Rioja, en Catamarca. Bien. En Neuquén, algunos, pero principalmente están en la provincia del otro lado, digamos, espejados, si querés, exactamente, el lado de San Juan, sí. En Mendoza, y en Catamarca muy fuerte también, y en La Rioja. Bien, y ustedes de la Cámara, la labor con los gobernadores, bueno, me imagino, por un lado es la concientización y por otro lado también los gobernadores con respecto a la modificación de la ley de glaciares están diciendo, bueno, miren, mi provincia son mis recursos y necesito generar trabajo, generar producción desde la propia provincia y no que dependa de una decisión a nivel nacional. Ordename un poco las ideas, ¿cómo es tal eso? cual como lo decís vos, y la pretensión no es que las provincias hagan lo que quieran, porque de todas maneras va a estar la Secretaría de Ambiente siendo un ente que regula los presupuestos mínimos ambientales. Pero las provincias, con todo derecho, lo que quieren tener es mayor autonomía en las decisiones. Y el tema que se comenta mucho y que tiene poco asidero es que las provincias no tienen capacidad para evaluar esos estudios de impacto ambiental. Pues esto no es cierto, porque las provincias han avanzado un montón, tienen un montón de profesionales bien preparados. Universidades de primer nivel tienen. Universidades y gente que está comprometida con las dos cosas, con el tema ambiental y con el tema del desarrollo económico. Entonces, lo que se está buscando es que las provincias puedan actuar de una manera más autónoma en cuestiones que les son propias, delegadas por la reforma de la Constitución del 94. Pero adicionalmente, y esto es importante que lo sepan, es como que se busca que para la minería
las provincias tengan menos participación, mientras que hablamos de bosques, son las provincias las que tienen que definir. las que definen. Entonces, acá se trata de un tema de responsabilidad, claramente. Y insisto con lo que dije al principio. Seguramente en muchos lugares no se va a poder hacer minería, pero donde se pueda hacer minería hay que hacerla, porque hay miles de argentinos que están pidiendo tener un trabajo diferente, digno, relevante y esencial para la vida, porque todos los minerales los utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida. Repasemos un poquito, lo habías comentado en otro programa, pero los que nos vamos interiorizando, un celular, ¿cuántos Mirá, depende del insumos celular, tiene? pero hay celulares que pueden llegar a tener hasta 200 minerales. 200 minerales. Bien. No solamente litio. No, es que, bueno, la gente muchas veces se confundió en un momento determinado cuando fue el boom del litio en 2021, 2022, y pongamos una fábrica de baterías. Bueno, era ridículo. ¿Por qué? Claro. Porque una batería lleva, en promedio, cualquier tipo de batería elegida, lleva entre el 6 y el 8% de litio. Pero no teníamos ni cobre, ni grafito, ni otros minerales, tierras raras que no tenemos, que se necesitan también para incorporar en los conectores y todo demás. Entonces iban a poner una fábrica de baterías, ¿no?, donde proveíamos el equivalente del 6-7% del valor de la batería y teníamos que importar el 70 o el 80, lo demás serían gastos de mano de obra y todo lo demás. Entonces, acá lo importante es que desarrollemos proyectos. Bien. Esto es lo importante. Hay una definición que yo escuché en Chile el año pasado, que es muy simple, pero que viene a la medida. Porque se discute mucho el valor agregado de la minería y demás, y que entonces haya más fábricas, que estaría bueno si se puede, si hay mercado y demás. Pero esta definición para mí es categórica. Una persona de una entidad importantísima de Chile dijo, miren, no discutamos más estos temas, no estamos en contra de agregar valor cuando se pueda. Pero la minería de hoy en Chile, en el cobre, representa transformar algo que vale cero en 50.000 millones de dólares por año. Entonces, creo que esto lo tenemos que tener claro y empleo para cientos de miles de personas. Bien. Tenemos que tenerlo en claro, que de una vez por todas tenemos que poner los caballos delante del carro. Tenemos que desarrollar los proyectos. Y algún día veremos si esto da para ir a una etapa posterior, pero ya transformar esa piedra en algo que tiene valor comercial, ya sea a través de un lingote rústico o a través de un concentrado, lo que sea, ingrese divisas para el país, mejore la calidad de vida de los argentinos, y la minería sola no va a salvar a la Argentina, pero si tenemos varias actividades que pueden dar este incremento significativo en la exportación y demás, y bueno, vamos a tener un país mucho más razonable. Bien, vamos con el tema del RIGI. ¿Sí? RIGI, dicen algunos. RIGI, yo vi en el Congreso de Minería que realizó Panorama Minero, muchos decían RIGI. Bueno, contanos un poco. El sector minero es un sector donde considera el RIGI como una herramienta estratégica fundamental, ¿no? Definitivamente, y para que la gente tenga dimensión. En este momento ya hay más de 7.000 millones de dólares de RIGIs aprobados. Sí. Que se reparten más o menos mitad y mitad, en 3.500 millones para cobre y 3.500 millones para litio, más o menos. Estoy hablando en números redondos. Cobre-litio, ahora cobre-litio. Cobre-litio. Bien. Pero hay más de 30.000 millones de dólares de RIGI presentados, sí, que están pendientes de aprobación, que son cobre. Bien, pregunta que te hago, y para el público en general. 30.000 millones. ¿Qué depende que le digan, bueno, sí, vayamos para adelante? He escuchado a las autoridades del gobierno en el último congreso y demás, pero ¿qué depende? ¿Cuáles son los factores para que le den el ok a esos 30.000 millones de dólares? Es que, a ver, separemos. Los proyectos ya están, sí, y los minerales están. Sí. No estamos hablando de potencial. Bien. Seguramente seguirán explorando, pero ya están cuantificados recursos suficientes como para ir adelante con... Dicen, acá está la cantidad... Ya está. O sea, eso no quiere decir que no tengan mucho más, porque hay proyectos que tienen que 60 años, que hace 40 tenían 10.000 millones de toneladas y hoy tienen 20.000.
Bien. porque se siguió explorando y encontrando nuevas áreas. Hoy, el centro del cobre, para que vaya adelante, el 75% de los minerales que hoy conocemos están vinculados para el nivel de inversión que estoy hablando del RIGI, que se resuelva el tema de glaciares. Porque los que entraron al RIGI, para esto que se entienda bien, que son proyectos en algunos casos, estos días Vicuña presentó cuál fue el número total de lo que presentaron para aprobación, 18.000 millones de dólares en 2 proyectos. Seguramente van a cumplir con la inversión que tienen que hacer inicialmente, pero de todas maneras, si no se resuelve el tema de glaciares, no continuarán. ¿Por qué? Porque una inversión que finalmente termina, va a poner un número de 10.000 millones de dólares, Sí. pero que vos para adherir al RIGI vas a necesitar cumplir con 200 millones de dólares en 5 años, esas compañías van a estar dispuestas a seguir poniendo, porque lo están poniendo hoy en día, todos los campamentos están activos, harán más caminos, harán más perforaciones, prepararán. Pero la gran inversión para llegar a los 10.000 millones de dólares va a ser cuando estén seguros de que la construcción no va a tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, cuanto antes se resuelva el tema fundamental que tenemos hoy por delante, que es las aclaraciones de glaciares, antes van a empezar las construcciones fuertes de estos proyectos. Bien, cerremos con esto. Los países que están interesados, que nos miran como un futuro en materia de minería. Canadá, bueno, me imagino, uno de ellos. Canadá está muy fuerte en Argentina, sobre todo está fuerte en proyectos ya maduros, que son oro y plata, que ya son proyectos que vienen de antes. Pero vos tenés después el caso de empresas australianas, Río Tinto, el caso de BHP asociada con Lundin, empresa canadiense. Bueno, después tenés ahora, inmediatamente después del PIDAC, que es el proyecto, el evento este que se realiza en Canadá entre el 1 y 3 de marzo, unos días después hay un evento en New York donde hay un interés manifiesto por Estados Unidos por ingresar también al tema minero, donde en determinados momentos, sobre todo en el caso del litio, el espacio quedó un poco relegado para Estados Unidos, donde vinieron inversores canadienses, chinos, coreanos, franceses, y ellos tienen un interés muy grande en temas de todos los que son materiales críticos. Básicamente lo que tenemos nosotros en esa condición son el litio y el cobre. Minerales esenciales para la vida moderna y para la transformación energética. Por eso la minería se ha instalado mucho más en los últimos tiempos, porque la gente empieza a ver que hoy Argentina tiene 2 minerales imprescindibles para el futuro cercano de la electromovilidad, las energías limpias y demás. Entonces, están todos interesados. Están todos los países. India, después podemos sumar. Estamos hablando de 1.300 también. millones de habitantes, ¿sí? India. O sea, el interés es enorme. Tenemos que resolver las cuestiones que tenemos que resolver.